¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Néstor Ovalles, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Es educador, fue dirigente sindical del Magisterio, también fue presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSACEL. Bienvenido, ministro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Chemel, estar en este programa. Hemos estado haciendo algunas visitas a los canales de televisión a propósito de los temas que tienen que ver con sustantivos al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Como creo que estás de acuerdo, uno de los temas fundamentales es la protección del salario. Hay una inflación terrible que está restando capacidad adquisitiva al salario. Están los bonos también que permiten compensar. Pero ¿qué se está haciendo realmente para compensar la pérdida del poder adquisitivo? Lo primero, terminar el saludo a tu audiencia, a los usuarios y usuarios de Globovisión. Y bueno, es grato estar en tu programa haciendo los análisis necesarios, porque es bueno este tipo de citas, de tal manera de que la versión, o nuestra versión, claro, que como gobierno y como representantes de él podamos dar a tu audiencia y a quienes nos puedan estar sintonizando. Sí, nosotros hemos sido insistentes, quijotescamente insistentes en el tema de la garantía y protección del ingreso mínimo legal de los trabajadores. Muy recientemente avanzamos en un importante anuncio sobre el nuevo salario de protección del pueblo, como lo hemos señalado. Muéstralo a la cámara, por favor. Está compuesto, hemos dicho que en esta oportunidad, con el aumento decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, estamos hablando de un salario mínimo nacional a lo largo y ancho del país. El salario legal es de 392.646.46 bolívares. Esto adicionado a los 915.000 bolívares que representan el llamado cestatique socialista, constituye lo que para Venezuela es el ingreso mínimo legal. El ingreso mínimo integral o legal es de 1.307.646.46 bolívares. Repito, 1.307.646.46 bolívares. Ningún trabajador en el país o trabajador en el país, tanto de la empresa pública o del país o privada, pudiera estar por debajo del salario mínimo, porque estaría al margen de la ley ese empresario y sería motivo de reclamo por parte de ese trabajador que lo coloquen por debajo del salario mínimo. Esto es lo que llamamos el nuevo salario de protección al pueblo, y que es una palabra que hemos venido utilizando porque efectivamente nos los manda la Constitución. La Constitución de la República, en su artículo 91, nos señala claramente que nosotros debemos, como gobierno, y en este caso por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, nosotros periódicamente estar haciendo los ajustes al salario mínimo legal. Ese salario no compensa el impacto que ha tenido la inflación. No es suficiente. ¿Qué más se está haciendo? ¿O qué más se debe hacer? Estamos hablando de una economía dislocada por un conjunto de elementos de orden político que intervienen y que hacen, y lo he señalado y no dudo en repetirlo, si nosotros colocáramos la escuela liberal a analizar la economía nacional o la escuela marxista, no daría con conclusiones por el grado tal de intervención de lo político. Alguien me colocaba, una gente del pueblo me colocaba un ejemplo en estos días. ¿Qué explica en términos de estructura de costos? ¿Qué explica que el queso, por ejemplo, aumente 3 veces a la semana? Claro. ¿Cómo se definió esa estructura de costos que se mueve a tal velocidad en términos de 24 horas? No pueden sostenerse las estructuras de costos en tan corto tiempo. ¿Qué está ocurriendo entonces? Está ocurriendo una intervención política y el uso de la economía como arma política y como arma electoral. Eso ya lo está sintiendo el pueblo. Para enfrentar el uso político de esa... Además de un sistema de bonificaciones que hemos señalado, yo quisiera también compartir con la audiencia la política también de bonos que hemos venido implementando. Vamos al lado de lo que he señalado del cestatique, vamos en Semana Santa, aquí está la lámina,
Vamos en Semana Santa a través del Carnet de la Patria a beneficiar a 8 millones de venezolanos y venezolanas con el bono de Semana Santa, que estaría en el orden de los 700.000 bolívares para estos 8 millones de venezolanas y venezolanas. Pero detrás del bono está ese instrumento que es el Carnet de la Patria y ese movimiento que toca al ser humano, que toca a las personas, que garantiza que no haya intermediarios, que permite que lleguemos a los hogares y veamos la situación, constatemos la situación que viven esos hogares, que es el movimiento Somos Venezuela. Entonces se combinan dos elementos, se combina el Carnet de la Patria, que es un mecanismo de información, con el movimiento Somos Venezuela y con sus brigadas, que hace posible que mires tú a los ojos a ese venezolano y a veces venezolana que es beneficiado con el Carnet de la Patria a través de los bonos. También está el bono del Día de la Mujer. Bueno, hace poco celebramos el Día Internacional de la Mujer y comenzamos a través también del Carnet de la Patria a beneficiar a 5 millones de mujeres a lo largo y ancho del país con un bono de 700.000 bolívares también. Ok, Néstor. No se nos puede escapar el tema de las pensiones. Antes de ir a comerciales, quiero dejar una pregunta en el aire. La gente valora los aumentos de salario, valora los bonos, señala que son ayudas, pero que todavía no son la solución. ¿Qué se está haciendo para avanzar en una solución definitiva, para recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios? De acuerdo a los niveles de inflación actuales, esos aumentos son limitados, no son suficientes para enfrentar el alto costo de la vida. Pero me responden cuando regresemos de los comerciales. ¿Ok? Adelante. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Néstor, ¿qué más se está haciendo? La gente valora los aumentos salariales, valora los bonos, percibe que son ayudas, pero no son la solución definitiva. ¿Qué se está haciendo? Y otro elemento que creo que hay que tomar en cuenta, hay 3 nuevas palabras que están apareciendo en los repertorios lingüísticos del venezolano, que tienen que ver con la inversión, la producción y la conciliación, que son palabras que aparecen asociadas a demandas y soluciones. ¿Qué se está haciendo? En primer lugar, en el corte quedó como una palabra en el aire, que valoran, el pueblo valora la ayuda. Percibe como ayuda. Nosotros quisiéramos señalar que más que ayuda es la protección de derechos. El artículo 97 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que al lado de la protección del salario, también debemos proteger a la familia. Y todo esto que se hace con el ingreso mínimo integral y con los bonos es cumplir con la Ley Orgánica del Trabajo y cumplir con la protección también de la familia. Entonces, más que una ayuda es la protección de los derechos, es garantizar los derechos, porque hay un gobierno y hay un gobierno para garantizar esos derechos. El presidente Nicolás Maduro denodadamente, infatigablemente, se preocupa por estar al lado de esta Constitución, dentro de esta Constitución, de la Ley Orgánica del Trabajo, pero de comprender plenamente la situación que atraviesa el pueblo venezolano. Y ciertamente con esta situación de vorágine de precios, yo le explicaba también en una comparecencia anterior a los medios que nada explica los aumentos de diciembre. Durante mucho tiempo trataron de convencernos de que el salario mínimo era un disparador, los aumentos del salario mínimo eran un disparador para la inflación. Entonces, ¿qué pasó en diciembre? Nos preguntábamos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú? Hay una situación de distorsión, de intervención con objetivos políticos de la economía, pero nosotros no nos hemos quedado en eso. Frente a la situación de intervención política en la economía, buscamos mecanismos que permitan ponernos a tono con la demanda de producción que requiere el país. Sí. Hemos dicho, ante la baja de los precios petroleros, urge para Venezuela y urge para los venezolanos, es la hora para los venezolanos de ir hacia una economía diversificada. Una economía mixta, diversificada y productiva. Una economía mixta, diversificada, es decir, nosotros poder hacer estallar las fuerzas productivas que el rentismo petrolero, no la renta petrolera, ha ocultado, ha inhibido en las potencialidades de la sociedad venezolana. Fuerzas poderosísimas y por eso, frente a ello, un decreto de excepción y extraordinario para la economía. Que cada año
renovamos frente a la inacción de un parlamento. El gobierno del presidente Nicolás Maduro lo ha hecho y después propuso el país la agenda económica bolivariana. ¿Cuál es el rol del sector privado? Hoy hay una revalorización del sector privado. La gente, frente al desabastecimiento y la inflación, voltea al sector privado como un factor que puede dinamizar la economía. Quisiera que la palabra de encuentro para ellos y que nos convocara fuera la palabra de producción. La palabra producción. Producción e inversión. Frente a eso no hay riña posible, frente a eso no hay contradicción. Frente a eso los trabajadores que defienden su fuente de empleo, y está el Ministerio del Trabajo, para garantizar esa fuente de empleo, demandan y apuestan y empujan diariamente por la producción. Entonces, convocar a los empresarios. Recientemente el Consejo de Economía Nacional dio aportes significativos a un importante monopolio de alimentos como una muestra de apalancar, de acompañar al sector productivo nacional. El sector productivo nacional todavía no se siente incluido en la propuesta, en el discurso, en la visión del gobierno bolivariano, la visión de país de los gobiernos bolivarianos. Muchas veces más bien se siente amenazado. Las amenazas, las reglas de juego en la economía en este país están plenamente establecidas y en el Consejo, repito, de Economía Nacional Productiva las hemos planteado, tanto en el año 2016 como en el año 2017. La palabra clave es poder nosotros plantearnos en el marco de diálogo qué es lo que nos convoca y qué es lo que invita al empresariado venezolano y a los trabajadores. Y la palabra clave, repito, es producción. Es que nos pongamos de acuerdo en la producción y que los costos y la situación de crisis no se recarguen en los hombros de los trabajadores. Porque lo primero que yo no puedo analizar es que para barajar costos, para aminorar, achatar mi estructura de costos, entonces despido trabajadores, claro, mando a la casa a los trabajadores con salario mínimo, mando a la casa a los trabajadores solos con el cestatique, los condeno a la miseria. En una situación tan difícil como la que estamos, entonces la decisión es ir por el eslabón débil de la cadena, que son los trabajadores. Tenemos cifras que nos preocupan y por eso nosotros desarrollamos permanentes esfuerzos de llamado a los empresarios para que si va a haber algún tipo de situación económica y financiera que les impide reducir un turno, ir de 3 turnos a ir a 2 turnos, que lo hagamos concertado, que lo hagamos con el Ministerio del Trabajo y con la opinión de los trabajadores. No condenar a los trabajadores y mandarlos a la casa con el salario mínimo o con solo el cestatique, condenarlos a la más absoluta miseria. Yo creo que el sector privado, buena parte del sector privado, ha aprendido mucho más que los políticos de oposición sobre el actual proceso. Claro. Están mucho más conscientes de esas realidades, pero también quieren reglas claras, quieren un discurso que los incluya, quieren una visión en la que se sientan que son participantes fundamentales. Y yo creo que ahí ha habido una limitación, unas dificultades para comunicarse con el sector privado. Amigo Cheme, hay quienes han entendido ese lenguaje. Hay importantes inversiones en este país, en este momento, en turismo. ¿Cómo logran entender el llamado estos empresarios? ¿Qué los diferencia de los empresarios venezolanos a los cuales nosotros siempre también hemos hecho un llamado? ¿Por qué no hay un mínimo de comprensión y de voluntad para poder entender que hablando nos podemos entender, que hablando se entiende la gente? Como el sector privado también espera medidas en el orden monetario, cambiario, fiscal. Por ejemplo, en el tema cambiario, ¿ustedes están de acuerdo con liberar el tipo de cambio? Ahí está la agenda económica bolivariana como reglas claras y como propuesta económica realizada por el gobierno bolivariano, por el gobierno nacional. La hemos presentado al país y ella misma contiene en cada uno de los motores las reglas que solicitamos, las reglas que se solicitan, las reglas claras. Por eso coloco como ejemplo uno de los motores, el motor turismo, pero pudiera colocar otro, el motor minería, en donde importantes esfuerzos en materia diamantífera y de oro se hacen con sectores privados. Pero hay un gran ejemplo, desde nuestro comandante Chávez y el presidente Maduro, la faja petrolífera Hugo Chávez. Allí tenemos un esfuerzo mixto, de participación mixta con empresarios, capital venezolano y capital extranjero o transnacional, que hace vida en torno a una importante riqueza nacional, pero que nos reservamos nosotros la administración soberana de ese recurso. De tal manera que frente al tema económico, lo fundamental es diálogo. Nosotros nos planteamos un sistema de normas en la pregunta de qué hacer.
un sistema de normas, de marcos jurídicos para las reglas claras, precios acordados. Dijimos, aquí hay un gobierno legítimo, constitucional, que está en plenitud de sus derechos y de garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos. Dijimos, vengan con nosotros, vamos a acordar los precios. Para un gobierno que se le solicita como mandón, venga y acordamos los precios. El problema es que acuerdas los precios hoy y mañana tienes que acordar otros precios, porque la inflación sigue insistiendo en subir, en incrementarse. Repito, tiene que haber una actitud subterránea, soterrada en este movimiento de los precios 12 horas, 24 horas, que no explican a la economía con términos rigurosos, hermano Cheme. Entonces, no hay nada de explicación. El ejemplo del queso. ¿Cómo puedes tú explicar una estructura de costo que se mueve cada 12 horas, cada 24 horas? ¿Tú dirías entonces que los trabajadores de Venezuela consideran a la empresa privada un aliado? ¿Que es posible una alianza de clases para impulsar la economía? Pero respóndeme cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, ¿es posible una alianza de clases entre la clase obrera y la clase empresarial? ¿Es posible compartir una visión acerca de la economía del país? ¿Es posible que una transición al socialismo, la empresa privada, tenga un papel relevante? ¿Es posible un empresario en el gabinete económico? En torno a los consejos productivos de trabajadores, primero como decreto presidencial y ahora como ley constituyente, existe la posibilidad de que juntos, empresarios venezolanos y trabajadores, enfrentemos el tema económico, enfrentemos los temas inflacionarios, con la palabra clave, repito, que es de producción. Ese es un punto de encuentro, el que la posibilidad que da esa ley de que los trabajadores, a través de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, participen en la gestión, en la planificación del proceso productivo. En ese caso, la gobernabilidad de la empresa, la dirección de la empresa, no discutimos. Debe estar en el empresariado, no se discute, en el capital. Ni en la ley ni en el decreto se discute la Eso propiedad no tiene privada. discusión. No hay discusión en torno a la propiedad privada, no se disputa. La gobernabilidad y la dirección. Se disputa que si se produce, que eso que se produce vaya a las mesas de los venezolanos y que no entre en el ciclo de planificación, de desabastecimiento planificado que existe. Los trabajadores tienen que ser veedores de que su esfuerzo, el esfuerzo que ellos producen en las distintas empresas, vaya al circuito comercial, vaya y sea distribuido, y no entre en una economía subterránea de la que se alimentan con fines insospechados al bachaquerismo. ¿Es posible entonces una visión compartida, una alianza de clases? Existe la visión compartida. ¿Cuál es la visión? En torno a la producción. Yo la resumo en la posibilidad de acudir a las formas orquestadas, dialogantes de los consejos productivos de trabajadores, donde los trabajadores deben ser reconocidos como una parte fundamental del proceso productivo de esas empresas y donde a los trabajadores se les dé la participación que la ley establece, que primero establecía el decreto y que ahora establece la ley constituyente de consejos productivos de trabajadores. Y con respecto, bueno, no solamente empresarios, hombres vinculados a la empresa nacional. Mi hermano Miguel Pérez Abad y sigue en el Banco Bicentenario y muy cerca de las acciones de gobierno. Tuvo una gestión excelente. Sentado al gabinete con una excelente gestión. Pero además existen mis hermanos y hermanas ministras con puertas abiertas en los 15 motores, en los 16 motores de la agenda económica bolivariana, con las puertas abiertas para, con los empresarios juntos, hacer frente a la situación de guerra económica que se plantea en el país. Cualquier ministro del gabinete del presidente Nicolás Maduro Moro tiene una agenda y tiene una agenda priorizada para atender en el marco de la agenda económica bolivariana al empresario y a la empresaria venezolana que venga con nosotros, que venga con la patria, que venga con este gran reto que es poner a producir a nuestro país, teniendo en cuenta que el petróleo va a seguir siendo significativo para la economía del país, pero que estamos obligados a diversificar la economía nacional para distribuir los frutos de la riqueza socialmente producida, para la construcción de un poderoso mercado nacional en donde los empresarios, por esta Constitución y por esta ley,
tienen un papel que cumplir. Garantizada la propiedad privada, garantizadas las tasas de ganancias justas. No está en discusión, no está en discusión. La ley de precios acordados habla por sí solo de la garantía de la tasa de ganancia. La ley de precios justos, también una ley constituyente que está por salir, constituye el sistema. La ley de los CLAC, la ley de los consejos productivos, la ley de precios acordados y la ley de precios justos constituyen un marco normativo, un sistema de leyes constituyentes que dan garantías, que establecen reglas y en donde nos encontramos todos, empresarios, trabajadores y el pueblo venezolano todo. El gobierno no tiene cortapisas en esto, no tiene agendas ocultas. La agenda que tenemos es la agenda económica bolivariana. Y ahí está. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por este análisis situacional. Hasta pronto. Hasta el próximo programa. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.